se asemeja en la existencia de un único vínculo o relación jurídica, pero es distinto, básicamente, en que estas obligaciones de los deudores, se originan en causas distintas. O esta obligación se origina para uno en una causa, contrato, para otro en otra causa, hecho ilícito. Y por último, algunos efectos difieren de las obligaciones solidarias. Resumiendo, podríamos decir que son obligaciones concurrentes, es decir, una obligación que puede serle exigida íntegramente en cuanto a su cumplimiento a cualquiera de los deudores concurrentes, pero que se origina en diversas causas. En un hecho ilícito, la obligación del autor del delito y cuasidelito con la obligación de reparación del daño de la compañía aseguradora, por cuanto la del primero se origina en la comisión de ese hecho ilícito, mientras que la obligación de la compañía aseguradora se origina en un contrato, el contrato de seguro. En el Código Civil y Comercial, en los artículos 1753 y 1754, encontramos dos casos típicos de obligaciones concurrentes. La obligación del principal por la reparación de los daños ocasionados por el hecho ilícito cometido por el dependiente en función de trabajo, en ocasión de trabajo, y la obligación del dependiente también son concurrentes, por cuanto la obligación del dependiente se origina en un hecho ilícito, mientras que la obligación del principal se origina en el contrato de trabajo, es decir, en la relación jurídica que lo une con el empleado. La obligación de los padres, cuando concurre con la obligación de los hijos menores sujetos a lo que hoy se llama responsabilidad parental, pero mayores de 10 años, con respecto a la obligación de estos, también son obligaciones concurrentes. ¿Por qué? Porque la obligación del menor mayor de 10 años se origina en la comisión del hecho ilícito, mientras que la obligación del padre tiene un origen en cuanto a un deber de previsión, cuidado y vigilancia respecto del menor, que es un deber que emana básicamente de la responsabilidad parental, de lo que antes se llamaba el ejercicio de la patria potestad. En definitiva, para concluir, creemos positiva la incorporación de las obligaciones concurrentes a la normativa. Creemos muy positivo el hecho de que ha aclarado muchas cuestiones en cuanto a sus efectos, por ejemplo, por cuanto propaga los efectos de las obligaciones solidarias, los efectos principales son los mismos, se propagan sobre las obligaciones concurrentes. Por ejemplo, el cumplimiento de la obligación por un modo normal por uno de los codeudores, se extingue la obligación de los codeudores. La extinción de la obligación por modos anormales como la transacción, como la dación en pago, etcétera, etcétera, también extingue la obligación de los deudores solidarios. También propaga ciertos efectos, o son idénticos, ciertos efectos secundarios de las obligaciones solidarias. Por ejemplo, los efectos de la cosa juzgada, ¿sí? Por ejemplo, la acción de contribución que tiene el deudor que pagó de más, que pagó íntegramente la obligación, para restituirse de lo abonado más, accionando contra los codeudores, sean estos solidarios o concurrentes. Y creemos que la principal diferencia en cuanto a sus efectos radica en la prescripción y en la mora. ¿Por qué? Porque en las obligaciones solidarias la prescripción liberatoria operada a favor de uno de los codeudores beneficia a los demás y la mora perjudica también a los demás. Mientras que en las obligaciones concurrentes estos efectos no se propagan. Creemos que esos dos efectos, la prescripción liberatoria y la mora de uno de los codeudores, es la principal diferencia en cuanto a los efectos entre las obligaciones solidarias y las obligaciones concurrentes. Para terminar, creemos positiva, dijimos, la incorporación a la norma positiva de estas obligaciones. Creemos que este es el punto que puede ser más espinoso de esta última parte de la unidad 9. Y por último, les solicitamos que complementen
esta clase de obligaciones simplemente mancomunadas, solidarias y concurrentes con el material que se incorpora o que incorporamos al campus virtual, con la bibliografía oportunamente prescripta y recomendada, y por último con la lectura permanente del Código Civil y Comercial y del Código Civil en aquellos casos en que sea necesario. Muchísimas gracias y hasta luego.